Las risas comenzaron antes de que el abogado incluso terminara de leer el testamento. Julián Mercado estaba sentado en el extremo lejano de la larga mesa, mirando fijamente el documento frente a él, mientras el resto de la familia trataba de contener su diversión. 70 acres. Esa era su herencia. 70 acres de tierra que nadie en el condado quería. ¿Hablas en serio?, dijo uno de los primos, sacudiendo la cabeza. Le dio el erial al huérfano. Otro pariente se recostó en su silla, riendo silenciosamente. Era de esperarse. El viejo Mercado siempre tuvo un extraño sentido del humor. Julián no dijo nada, simplemente leyó la línea de nuevo. Parcela 42, 70 acres de tierra ubicada al oeste de Dry Hollow. Propiedad transferida a Julián Mercado. Todo lo demás ya había sido dividido entre el resto de la familia. La casa del rancho fue para el tío de Julián. El negocio del ganado fue para otro primo. El equipo agrícola había sido vendido y el dinero dividido entre otros 3. Pero Julián recibió la tierra que nadie quería, el erial. El abogado se aclaró la garganta. La escritura se finalizará esta tarde. Una mujer al otro lado de la mesa sonrió con sorna. ¿Planeas construir un palacio allá afuera, Julián? Otro primo se rió entre dientes. Tendrás suerte si puedes cultivar maleza en esa tierra. Siguieron más risas. Julián dobló el documento con calma y se puso de pie. Lo tomaré. La habitación se quedó en silencio. ¿Hablas en serio?, preguntó el primo. Julián se encogió de hombros. Es tierra. El primo se inclinó hacia adelante. Tierra estéril. Julián no respondió. Simplemente asintió al abogado y salió de la habitación. Detrás de él, las risas comenzaron de nuevo, pero Julián no miró hacia atrás. Dry Hollow se encontraba a casi 30 millas fuera de la ciudad de Ridgewood. El camino que llevaba allí pasaba de pavimento a grava después de las primeras 10 millas. Para cuando Julián llegó al límite de la propiedad, el camino se había convertido en poco más que 2 rodadas de neumáticos polvorientas, serpenteando a través de colinas secas. Estacionó su vieja camioneta junto a un poste de cerca oxidado y salió. La tierra se extendía interminablemente ante él. Los parientes no habían exagerado. El suelo se veía pálido y agrietado. Las colinas estaban salpicadas de matorrales y piedras dispersas. Ni un solo árbol grande se alzaba en ningún lugar de la propiedad. Solo viento seco moviéndose a través de parches de hierba quebradiza. Julián caminó lentamente hacia una pequeña cresta y miró a través de los 70 acres. Parecía la superficie de otro planeta, sin cultivos, sin agua, sin edificios, solo tierra vacía. Bueno, murmuró en voz baja. Al menos es mía. Julián había pasado la mayor parte de su infancia en el orfanato del condado de Ridgewood. Sus padres habían muerto en un accidente de construcción cuando él tenía 9 años. Después de eso, la familia Mercado lo había acogido brevemente, pero el arreglo no duró mucho. Era más fácil para ellos enviarlo a otro lugar. Con los años, Julián había aprendido algo importante. Las personas que no esperaban nada de ti no podían ser decepcionadas. Y justo ahora, todos esperaban nada de 70 acres de erial. Durante las siguientes semanas, Julián pasó la mayor parte de su tiempo libre explorando la tierra. No tenía ningún gran plan. Principalmente, solo le gustaba estar allí. El silencio era diferente del ruido de la ciudad, diferente del orfanato abarrotado en el que había crecido. A veces traía una pequeña silla plegable y observaba la puesta de sol sobre las colinas. Otros días, caminaba por el límite de la propiedad, estudiando el suelo cuidadosamente. Si la tierra no valía nada, quería entender por qué. Una tarde, estaba subiendo una colina rocosa cerca del centro de la propiedad cuando algo inusual llamó su atención. Una sección del suelo se veía diferente. La tierra allí era más lisa que el suelo circundante, casi como si hubiera sido aplanada en algún punto. Julián se agachó y apartó un poco de polvo suelto. Debajo había metal, una superficie gris opaca apenas visible bajo años de tierra. Su pulso se aceleró. Agarró una pala pequeña de la parte trasera de su camioneta y comenzó a cavar. En cuestión de minutos, la forma se volvió más clara. Una gran escotilla de acero rectangular enterrada bajo el suelo. «Ahora esto es extraño», susurró.
La escotilla era masiva, de al menos 6 pies de largo y 4 pies de ancho. Bisagras de acero fijas corrían a lo largo de un lado y una pesada manija circular estaba en el centro. Parecía vieja, muy vieja, pero definitivamente no había sido parte del paisaje natural. Julián despejó la tierra restante y agarró la manija. Al principio no se movió. Las bisagras gimieron ruidosamente mientras tiraba con más fuerza. Luego, de repente, la escotilla se levantó. Aire frío subió desde la oscuridad de abajo y Julián dio un paso atrás. Debajo de la escotilla había una escalera de concreto descendiendo hacia el suelo. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué en el mundo? Agarró su linterna de la camioneta y regresó a la abertura. El haz de luz desapareció por el hueco de la escalera. Paredes de concreto bordeaban un pozo y barandillas recorrían los lados. Esto no era un pozo abandonado. Estaba cuidadosamente construido por el hombre. Julián dudó solo un momento antes de comenzar a bajar las escaleras. La temperatura bajaba con cada paso y el aire olía seco y metálico. Cuando llegó al fondo, la linterna reveló algo que lo hizo detenerse por completo. Una enorme habitación subterránea se extendía ante él. Pilares de concreto sostenían el techo. Estantes de almacenamiento de metal bordeaban las paredes y había cajas apiladas en filas ordenadas por todo el piso. En el centro de la habitación se encontraba una gran puerta de acero que parecía pertenecer a la bóveda de un banco. Julián se quedó allí en un silencio atónito. 70 acres de tierra inútil y, enterrado debajo de ella, había un búnker. Pero la parte más extraña no era el búnker en sí, era lo bien preservado que se veía todo. El polvo cubría el piso, pero nada parecía dañado. Las cajas estaban selladas, las luces todavía colgaban del techo y cerca de la puerta de la bóveda se encontraba un escritorio de metal. Encima del escritorio había un solo sobre. Julián caminó hacia él lentamente. Su nombre estaba escrito en el frente, Julián Mercado. Se quedó mirándolo por un momento y luego abrió el sobre con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano y la primera línea hizo que su corazón diera un vuelco. Julián, si estás leyendo esto, significa que encontraste el búnker que construyó tu abuelo. Julián se paró en medio del búnker subterráneo, la carta temblando ligeramente en sus manos. Por un momento, se olvidó de las cajas, de la puerta de la bóveda de acero y de los 70 acres de erial vacío sobre él. La primera línea de la carta se repetía en su mente. Tu abuelo construyó este búnker. Julián ni siquiera había conocido a su abuelo. De hecho, apenas había escuchado el nombre del hombre mientras crecía. La familia Mercado rara vez hablaba de él. Ahora, estaba parado dentro de algo que ese hombre había construido secretamente bajo tierra, que todos los demás pensaban que era inútil. Julián tomó un respiro lento y continuó leyendo. Julián, si encontraste este búnker, significa que la tierra es finalmente tuya. Y eso significa que el resto de la familia Mercado te subestimó, tal como esperaba que lo hicieran. Julián frunció el ceño ligeramente. Eso sonaba casi intencional. Leyó las siguientes líneas cuidadosamente. Durante años, la familia peleó por dinero, propiedades y control del rancho, pero ninguno de ellos prestó atención a la tierra de Dry Hollow. Creían que era inútil. Julián miró alrededor del búnker. Aparentemente, su abuelo había sabido algo que ellos no. La carta continuaba. Compré esta tierra hace 60 años porque descubrí algo debajo de ella, algo que valía la pena proteger. El corazón de Julián comenzó a latir más rápido. Se giró ligeramente, mirando hacia la masiva puerta de la bóveda de acero en el centro del búnker. Luego regresó a la carta. Durante la Guerra Fría, el gobierno construyó silenciosamente instalaciones de almacenamiento subterráneas en todo el país. Algunas fueron abandonadas, algunas fueron vendidas privadamente. Dry Hollow fue una de ellas. Julián miró alrededor del búnker de nuevo. Las paredes de concreto reforzado sutilmente tenían sentido. Los estantes de acero, la gruesa puerta de bóveda a prueba de explosiones. Esto no era solo un búnker que alguien construyó en su patio trasero. Había sido parte de algo más grande. La carta continuaba. Cuando el gobierno cerró este sitio a principios de los años 60, dejaron equipo y materiales que no querían documentar públicamente. Julián se inclinó más hacia la página.
Compré la tierra a través de una venta privada y sellé el búnker. La mayoría de la familia Mercado creía que estaba loco por comprar 70 acres de polvo. Julián sonrió débilmente. Aparentemente, ese malentendido había durado décadas, pero las siguientes líneas hicieron que su sonrisa se desvaneciera. Dentro de la bóveda hay cajas selladas que contienen metales industriales raros y equipo especializado. En ese entonces, se consideraba material de reserva estratégica. Julián miró lentamente la enorme puerta de la bóveda de acero de nuevo. Materiales estratégicos, suministros de la Guerra Fría. Terminó la carta. Hoy esos materiales valen más que todo el rancho Mercado combinado. Pero el dinero nunca fue la razón por la que mantuve este lugar. Lo mantuve porque algún día alguien en esta familia podría necesitar una segunda oportunidad. Julián bajó la carta. Por un largo momento, permaneció en silencio en la cámara subterránea. Luego caminó hacia la bóveda. La puerta era enorme y tenía un volante de acero fijo en el centro. Colocó su mano sobre él y empujó. Al principio no se movió, pero luego el mecanismo gimió y giró lentamente. El sello se rompió con un profundo siseo metálico. Julián abrió la puerta de la bóveda. El haz de la linterna barrió el interior. Filas de cajas de madera llenaban la habitación y contenedores de metal estaban apilados ordenadamente a lo largo de las paredes. Etiquetas todavía estaban pegadas a muchas de ellas. Julián se acercó a la caja más cercana y abrió la tapa con una palanca que encontró cerca. Adentro había docenas de pesadas barras rectangulares envueltas en papel protector. Levantó una con cuidado. El metal era denso y frío. El pequeño sello en el costado decía «Tungsteno, grado industrial». Julián parpadeó. Incluso él sabía que el tungsteno era valioso. Pero cuando abrió la siguiente caja, el contenido hizo que su respiración se detuviera. Varillas de titanio, lingotes de metales de tierras raras, contenedores sellados etiquetados como componentes de aleación de berilio. Caja tras caja contenía materiales utilizados en la industria aeroespacial, defensa y fabricación avanzada. Julián se sentó lentamente en el borde de la caja. Si la carta tenía razón, el búnker no estaba solo lleno de suministros. Estaba lleno de metales estratégicos raros, materiales que se habían vuelto increíblemente valiosos en los últimos 60 años. Agarró su teléfono y buscó rápidamente. Los números que aparecieron en la pantalla hicieron que su corazón se acelerara. El tungsteno solo se vendía por miles por tonelada. Aleaciones de titanio, incluso más. Metales de tierras raras. Algunos valían decenas de miles por tonelada, dependiendo de la pureza. Julián miró alrededor de la bóveda de nuevo. Había fácilmente docenas de cajas, tal vez cientos. El valor total podría ser... Se detuvo a sí mismo. Era demasiado para procesar ahora mismo. En su lugar, subió de nuevo las escaleras y salió. Las colinas secas de Dry Hollow se extendían silenciosamente en la distancia. 70 acres de tierra inútil. Julián se rió suavemente. Realmente no tenía ni idea. La noticia sobre el descubrimiento no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. En cuestión de semanas, ingenieros y expertos en materiales llegaron a la propiedad para catalogar el contenido del búnker. Funcionarios del gobierno fueron contactados. La propiedad legal de la reserva fue verificada a través de registros de venta de décadas de antigüedad. Todo había sido comprado legalmente por el abuelo de Julián, lo que significaba que los materiales ahora pertenecían a Julián. Cuando regresó la primera valoración oficial, incluso los abogados se veían atónitos. El contenido del búnker valía casi 80 millones. De repente, los parientes Mercado que se habían burlado de Julián en la lectura del testamento querían hablar de nuevo. Una tarde, Julián entró en el comedor de Ridgewood y encontró a 3 de ellos esperando. Su primo Marcos lo llamó con la mano. «Julián, deberíamos hablar». Julián se acercó lentamente. «¿Sobre qué?» Marcos sonrió torpemente. «Bueno, asuntos familiares». Julián cruzó los brazos. «¿Familia?» Otro primo se inclinó hacia adelante. «¿Sabes que no quisimos decir nada con las bromas en la lectura del testamento?» Julián levantó una ceja. «¿En serio?» Marcos se aclaró la garganta. «Mira, estamos felices de que las cosas hayan funcionado para ti».
Julián esperó. El primo continuó. Y tal vez podríamos trabajar juntos en la propiedad de alguna manera. Julián sonrió ligeramente. Trabajar juntos. Ya sabes, sociedades, inversiones. Julián miró alrededor del comedor por un momento. 8 años en el orfanato. 8 años donde ninguno de ellos lo había visitado, ninguno de ellos había ayudado. Ahora querían sociedades. Sacudió la cabeza. Creo que me las arreglaré. Luego salió del comedor. Un año después, Dry Hollow se veía completamente diferente. El búnker había sido preservado como una instalación de almacenamiento segura. Muchos de los metales habían sido vendidos a través de compradores industriales con licencia, pero Julián había mantenido parte de la reserva como inversiones a largo plazo. En lugar de gastar el dinero en lujos, se enfocó en algo más: oportunidad. Justo fuera de Ridgewood, las cuadrillas de construcción estaban terminando un nuevo campus, una escuela técnica con talleres llenos de maquinaria, aulas para ingeniería, soldadura, construcción y capacitación técnica. Un gran letrero estaba cerca de la entrada: Instituto Técnico Mercado. Julián estaba parado cerca de la puerta viendo a los estudiantes llegar para el primer día. Muchos de ellos venían de los mismos antecedentes que él. Chicos que crecieron sin mucho apoyo, chicos que necesitaban una oportunidad real. El viejo capataz del equipo de construcción caminó hacia él. ¿Sabes? La mayoría de las personas que encuentran 80 millones bajo tierra compran yates. Julián sonrió. No sabría qué hacer con un yate. El capataz se rió entre dientes. Buen punto. Julián miró hacia las colinas distantes de Dry Hollow. Desde el exterior, la tierra todavía se veía exactamente igual, seca, vacía, inútil. Pero escondido debajo estaba el búnker que había cambiado todo. Se burlaron de la tierra, dijo Julián en voz baja. El capataz asintió. La gente usualmente se burla de lo que no entiende. Julián observó a los estudiantes caminar hacia los nuevos edificios. Por primera vez en su vida, sintió que entendía algo importante. A veces las cosas más valiosas del mundo estaban enterradas donde nadie pensó buscar, incluso debajo de 70 acres de erial.